Después volví a escuchar que retrocedieron 2 pasos, pero eran como taconcitos, unos taquitos así, digamos, de zapato antiguo. Entonces dejaron de pasar cosas malas en la casa del abuelo, pero ahí no termina la historia. Más bien, ahí comenzaba lo bueno. Y se abre esta puerta, veo los 2 brazos, me quedo frío del miedo. Y cuando se da cuenta, esta persona que tenía terno tenía 2 patas de cabra. Esto me pasó en Pueblo Libre en abril del 2024. Yo hacía teatro musical en esta productora. Yo ya llevaba como casi un año, ¿no? Y eso en una casa es primer piso casa, segundo piso habitaciones de la dueña, no más que nada de la dueña del teatro, y el tercer piso era el teatro, ¿no? Lo más curioso de este teatro es que son como que escalinatas y el escenario, no es como el teatro convencional, ¿no? Del escenario arriba y el público abajo, ¿no? El público iba en la escalinata y abajo los actores. Yo estaba por estrenar una obra, ya estábamos en la semana de estreno y como yo pues prácticamente vivía relativamente cerca al teatro y manejo bicicleta, yo con la confianza que le tengo a la dueña, le dije si por favor por unos 2 días podía quedarme a dormir y me dijo que ya. Las funciones que yo iba a hacer eran de jueves, viernes, sábado y domingo. Esto lo que me pasó fue el día jueves para viernes. Esa noche me quedo a dormir a la casa de la dueña, pero yo, claro, las habitaciones eran muy pequeñas, así que no tenían una de visita, y yo me quedé en el primer piso, me quedé en el sillón como era grande. Y normal, hasta la noche todo tranquilo, todo bien, pero empecé a escuchar en el tercer piso ruidos de como que si alguien estuviera caminando en las escalinatas, o también como si estuvieran moviendo utilería, estuvieran moviendo hay algunas rejas que habían con ruedas, así, cosas o en el mismo camerino, ¿no? Cosas del teatro. Yo me preguntaba, ¿no? O sea, pero no hay nadie en el teatro, porque también incluso la dueña permitía que algunos actores o algunos estudiantes se quedaran a dormir en el mismo teatro, pero yo le decía, ¿no? Si yo podía entonces quedarme en el tercer piso, me dijo, no, preferible mejor que te quedes acá en el primer piso, ¿no? Más tranquila, para que seas cómoda, ¿no? Y yo, bueno, dije, no insistí, dije, está bien. Pero ya me habían comentado algunos amigos de que el tercer piso era muy cargado, el teatro. Yo no les creía, yo les decía, bueno, pero es que es como en todo lado, ¿no? O sea, yo también era un poquito como que no tan creyente o como que muy dejada, ¿no? En ese tema, digamos, de lo paranormal. Y yo dije, bueno, si a ellos les pasó algo está bien, ¿no? Pero yo no creo que a mí me pase, y yo estaba pues tranquila, ¿no? Por último estoy en su casa, decía. La cuestión es que ya eran como las 3 de la mañana ese día viernes en la madrugada, y escucho esto y bueno, dije, no, qué raro. Ya luego cuando pasó la función, ya estaba más cansada, más agotada, y ya la dueña me dice, no, también puedes quedarte a dormir si quieres un día más, como para el domingo, no hay ningún problema. Bueno, dije, pero me quedé de viernes para sábado, y ahí es donde me pasa este suceso, porque me dejó muy, no sé, muy pensativa hasta el día de hoy, porque es algo que es muy fuerte, digamos, para mí, ¿no? Yo estaba echada en el mueble, pero para esto yo al estar echada yo doy mi cara como para el espaldar, ¿no? Yo estaba como que dando la espalda para la sala y normal, ¿no? Para esto, para subir al segundo piso, donde están los cuartos de la dueña y su hijo, es una escalera antigua, pero es como que media ondeada. Y se escucha, obviamente, ¿no? Por la madera, todo quién sube y quién baja. Y yo me había quedado dormida, cansada de la función, pero mi celular justo lo tenía como que aquí, en el cuello. Al despertarme, normalmente me desperté como que a las 4:20 aproximadamente. Me desperté, pero estaba como que un poquito más consciente, ¿no? Veo la hora, eran 4:20, y de la nada empiezo a escuchar atrás mío pasos en la escalera. Y dije, bueno, la señora estará bajando, pero los pasos se detienen como que al tercer, cuarto escalón. Y siento ya un ambiente un poquito más pesado, siento como que alguien estaba ahí, exactamente como una mujer, pero yo no era la dueña, o sea, no la sentía que era ella.
porque incluso si fuera ella, no sé, pues no me vería despierta, porque yo me estaba moviendo, porque me buscaba acomodarme también, ¿no? Para hacerle saber que estaba despierta, pero no sentía que era ella, si no me hubiera dicho algo, ¿no? Después volví a escuchar que retrocedieron 2 pasos, pero eran como taconcitos, unos taquitos así, digamos, de zapato antiguo, y ahí es donde me empieza ya a correr como que un frío en el cuerpo, porque digo, Dios, o sea, ¿quién está ahí? No, si no es la dueña. Y bueno, su hijo no va a usar taconcitos, no sé, es una mujer quien está ahí. Al rato siento como un tipo de, no diría calor, pero como una pequeña presión en la espalda, pero como si alguien estuviera poniendo sus piernas atrás mío, como las rodillas, y siento como una tela, una falda, que alguien me miraba desde arriba. Yo empecé a rezarle a Dios, yo tengo un abuelito que es fallecido, y yo ahí empecé a rezarle, por favor, abuelito, le decía, cuídame, quien esté ahí, por favor, sácalo si me quiere hacer daño. Y estaba muy nerviosa, muy nerviosa, quería llorar incluso de la desesperación, mi cuerpo temblaba y sentía el ambiente como que si, no sé, como si uno estuviera en una parálisis del sueño que siente, pues, ¿no? Una presión, como con ganas de gritar, pero yo estaba callada, yo me decía a mí misma, no te muevas, no hagas nada, yo estaba quieta, hasta que de la nada ya empecé como que a calmarme y un sueño, como si me hubiera tomado una pastilla para dormir, me indujo un sueño y me levanté como a las 9 de la mañana aproximadamente, porque escuché gente del teatro afuera ya yendo a listar las cosas. Y ya yo me levanto, estaba muy tensa. Y la veo a la dueña que estaba desayunando ahí en la sala. Y me dice, hijita, me dice, ¿estás bien? Porque te veo asustada. Y yo le digo, señora, una consulta, le digo, ¿por casualidad hay alguien más en la casa durmiendo o algo? Porque, bueno, no sé, sentí algo en la noche. Ah, me dice, no te conté, me dice. O sea, sí, acá pasan sucesos paranormales, sobre todo en el 3er piso y a veces en el 1er piso, o sea, acá en la sala. Pero qué raro, le digo, porque cuando yo entro a su casa yo no la siento pesada ni nada. No, pero en la noche sí has escuchado cosas, me dice. Sí, le digo, o sea, escucho, o sea, el día jueves para viernes, en la madrugada, escuché que movían cosas en el 3er piso. Escuché que movían utilería, ¿no? Que subían y bajaban los escalones, ¿no? Del escenario, ¿no? O sea, casi como que al frente del escenario. También ayer me pasó que he sentido a alguien atrás mío, le digo, mientras dormía. Y me entró un miedo horrible. Estaba pero muy asustada. Le empecé a rezar a mi abuelo, le dije, o sea, tan asustada estaba. Y me dice, hija, lo que pasa es que yo tenía una amiga, la señora es mayor. Yo tenía una amiga que venía siempre al teatro, siempre venía al teatro conmigo, era mi mejor amiga, vivía al frente. Y la señora siempre iba bien vestida para todas las funciones porque la directora no era ella, ¿no? Pero era la dueña del teatro. Y con cada director pues formaba una amistad porque eran directores de años. Y la señora siempre, la primera en comprar las primeras entradas, en promocionar las obras. Pero dice que la señora fallece, si no me equivoco, por una enfermedad. Dice que falleció ya hace unos 2-3 años. Pero se siente su presencia de la señora, porque la señora siempre iba a la casa a visitarla, a la dueña, ¿no? Del teatro. Siempre la visitaba y eran como hermanas y pues la señora estaba muy devastada cuando falleció, ¿no? Pero me dice, no, yo también la siento, o sea, yo también la siento conmigo, ¿no? Al menos yo no siento que como que me moleste o algo, ¿no? Siempre siento una buena compañía, como que algo ligero conmigo. Alumnos que han venido acá sí me han contado que les ha pasado cosas feas. Tengo amigos que me han dicho que en el 3er piso, cuando se han atrevido a dormir en el mismo teatro, han sentido a una mujer también, ¿no? Que portaba como una falda que parecía como una cortina. Incluso me pasó mucho antes, tal vez no me fijé bien o no le quise dar importancia, pero una amiga mía, unos meses antes de estrenar la obra, cuando recién habíamos iniciado, me dice, pues, ¿no? Por los camerinos, como hay una puerta abierta y al costado está el camerino, que es como un pasadizo, se asusta y me dice, Dani, las puertas están cerradas y he visto como una cortina blanca sale del camerino. Y yo le digo, pero ¿cómo una cortina blanca? Le digo, si las cortinas son negras y aparte las cortinas del mismo teatro, el telón, ¿no? Uno es rojo y otro es negro, que son los que están en el fondo. Y me dice, en el telón negro, me dice, de al fondo, he visto zapatos, como unos taquitos pequeños, me dice. Y sonaba, tac, 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 que caminaban. Y he visto que algo ha pasado para el camerino como un tipo de cortina blanca. Y efectivamente, yo cuando veo para el camerino, obviamente yo no veo nada, pero al rato mi amiga me dice, ¿ves? Ahí está. Y yo de reojo veo que era como un tipo de humo, como cuando se mueve una cortina, algo así, pero bien delicado.
pero como que se mueve y se va. Yo en ese momento no le di importancia, dije, bueno, será mi imaginación, pero hasta que me pasó eso, yo le conté a todos mis amigos, obviamente, y mis amigos me decían, ¿ves? O sea, es una mujer la que está ahí, ¿no? Otras personas también del teatro me dijeron que habían visto niños o que también les habían apagado las luces en plena función o en plenos ensayos. Y bueno, es así como me cuenta la dueña, ¿no? Que varios directores, varios alumnos han tenido experiencias, bueno, me tocó a mí, ¿no? Y esa es mi historia. Esto pasó en San Juan de Miraflores, en la casa de mi abuelo, en el año 2012. Justo había pasado unos meses que mi abuelo fallece en el año 2012, casi en diciembre aproximadamente. Y mi abuelo, bueno, fallece de un cáncer y meses antes mis tíos les había contratado enfermeras. Una enfermera, otra uno. Llega una enfermera, vamos a decirlo como decimos acá, una enfermera charapa, una enfermera de la selva a atender a mi abuelo. Entonces, esta enfermera, vamos a decirlo, era muy cariñosa con mi abuelo, por decirlo así. Y mi mamá, una de las hermanas, son 6 hermanos, detecta esos tipos de comportamientos y no le gusta. Y mi mamá comienza a investigar a esta enfermera y se da cuenta que esta enfermera de cada cierto tiempo picaba plata de los vueltos, algo así. Entonces mi mamá no le gustó eso y la bota. Pide que la boten, ¿no? Esta enfermera, nosotros no sabíamos que hacía sus daños y todo eso. Entonces la botan a la enfermera, meses después mi abuelo fallece y en la casa de mi abuelo comienzan a malograrse las cosas, ¿no? Se comienza a malograr la refrigeradora, se quemaban los focos, se rompía algo, se quebraba algo, dejaba de funcionar algo. En la casa de mi abuelo vivía mi abuelo en el primer piso con su segundo matrimonio y en el segundo piso vivía una tía, una de las hermanas de mi mamá. Y a mi tía en el segundo piso también se le malograba algo, un electrodoméstico. Comenzaban a haber fallas en la casa. Mi hermana ya sabía que era medium. Mi hermana en ese primer año vivía en Holanda y un día en uno de sus sueños se aparece mi abuelo. Y se aparece mi abuelo y le da un mensaje y le dice, Susan, quiero que reúnas a todas tus tías, o sea, las 3 hermanas, y quiero que lees este mensaje. Quiero que vayan a la casa detrás del frigider y que vean detrás del frigider hay una botella negra. Dile por favor que tienen que sacarla y tienen que botarla. Entonces mi hermana me dice que ella hace como que un viaje a la casa, una memoria, y dice que mi hermana llega a ver la botella. Mi hermana llega a ver, esto es importante en la historia, porque mi hermana mentalmente encuentra la botella, la ve, la visualiza. Pasa unos días, llaman a mi mamá, llaman a mis 2 tías y mi mamá era escéptica. Mi mamá decía, ay, tu hermana no, que está que llama a las tías, dice que la abuela sale presentado, ¿qué querrá decir? Bueno, la convoca a mis 3 tías por teléfono y a tía, ponme el altavoz, mi abuelo ha desaparecido y ha dicho esto, vayan al frigider, revisen atrás. Mi tía Fabiola se para inmediatamente, se va detrás del frigider y encuentra una botella negra con líquidos negros, hierbas, picos de gallina, picos, plumas, y la encuentra y mi mamá y todos se ponen a llorar porque, más que por el daño, por el mensaje del abuelo que desapareció a mi hermana. Entonces, ay, el abuelo desapareció. Entonces dejaron de pasar cosas malas en la casa del abuelo, pero ahí no termina la historia. Más bien, ahí comenzaba lo bueno. ¿Por qué? Porque como mi hermana encuentra el daño, a ella le comienzan a pasar cosas malas después de encontrar la botella. Energéticamente, lo que nos dice una de las brujitas, porque mi hermana tuvo que ir a una brujita blanca en Holanda. ¿Qué pasó? Mi hermana después de eso, días después, comenzó a sentir que en las noches, 3 y media de la mañana, en la puerta de su cuarto, ella con su esposo, le tocaban la puerta, pero duro. Mi hermana, ¿qué? Su esposo obviamente sabe que mi hermana tiene esos poderes, esa virtud, ese don, y entonces él entendía y le decía, Susan, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando. Mi hermana trataba de ignorarlo. 2 días, 3 días más, nuevamente, tocaban la puerta y fuerte. A 2 días mi hermana tenía un viaje con una pareja de amigos, esposo, esposa, y se iba a venir de viaje a Alemania, unas vacaciones de fin de semana. Mi hermana se va a Alemania y en el hotel de Alemania, 3 y media de la mañana, y ya no solamente le pasó a ella, sino también a sus compañeros de habitación, a la otra pareja de esposos, también a las 3 y media de la mañana le tocaban a ellos la puerta. Entonces ya se asustaron, ellos sí se asustaron, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces Susan regresa a Bélgica y, a Bélgica y le seguían tocando la puerta.
Ya ella, asustada, recurre a esta bruja blanca, ella le explica que como ella había encontrado el daño, esta entidad la siguió y la está siguiendo, y a donde ella vaya la va a seguir. Y la única manera de cortarla es que tenga que venir a donde encontró el daño y hacerla limpia y la cura. Entonces mi hermana tuvo que venirse de emergencia a Perú desde Bélgica para hacer toda esa cura, esa limpia, llegar acá y hizo ese ritual. Y bueno, y después de ese día ya no la fastidió esta entidad, y bueno, esa es la historia que le pasó a mi familia en la casa de mi abuelo. ¿Te gusta el contenido de Misterio y lo Paranormal? Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok. Estamos con Materia Paranormal. Ahí podrás encontrar historias paranormales, datos de películas, sorteos e información de nuestros próximos eventos. Así que ya lo sabes. Síguenos y entérate de todas las novedades Que tenemos para ti. Esto me pasó en La Molina en el año 2003. Recuerdo que yo tenía entre 15 y 16 años, por ahí estaba todavía en etapa escolar. Yo era una chica con mucha energía, muy hiperactiva, deportista. Siempre tenía buenas calificaciones en el colegio, era buena hija, por decirlo así. Pero dentro de mí siempre tenía mucha tristeza, o sea, nunca estaba conforme con nada, siempre me sentía mal. Yo lo cuento ahora porque ya no, o sea, es algo que ya pasó y ya no duele, ¿no? Ya no duele. Yo me sentía muy mal anímicamente, mis padres se dieron cuenta, me llevaron a los psicólogos, al psiquiatra y me diagnosticaron depresión. Entonces dijeron primero que era por la etapa de la adolescencia, que iba a pasar, pero nunca pasaba. Entonces mis padres intentaron ayudarme, me llevaban de viaje, salíamos, intentaba que esté con amigas y nada funcionaba. Un día me levanté así, de la nada, y dije, no puedo más. No puedo más, o sea, ya no quiero estar acá, no puedo más. Recuerdo que subí al techo de mi casa, comencé a ver todo alrededor, oré, hablé con Dios y le dije, perdón, pero ya no quiero seguir acá. Me cuesta respirar, me cuesta estar acá. Y después de eso bajé, recuerdo que bajé al almacén que había en mi casa y cogí unos insumos que utilizaban para la piscina, para fumigar las plantas, y lo vertí en un líquido y lo bebí. Entonces allí ya no recuerdo más, solo sé que desperté en la clínica con un montón, o sea, en una sala de emergencia con mucho alboroto a mi alrededor, tenía muchas cosas conectadas al cuerpo, tenía un tubo que me atravesaba toda la garganta y dolía horrible, sentía mucho dolor, mucho dolor. Y lo curioso, que es donde viene todo, es que de repente dejé de escuchar el sonido de los doctores, las voces y todo el alboroto, y sentí un silencio. Y a la par sentí mucha paz, mucha paz. No había dolor, no había tristeza, no había nada. Empecé a sentir un frío helado desde la punta de los dedos que iba subiendo de poco. Y cuando pasaba eso, cerraba los ojos y sentía mucha paz. O sea, es algo indescriptible porque me sentía súper bien. Y como me sentía bien, yo atinaba a cerrar los ojos y el frío empezaba. En una de esas, yo no sé cuánto tiempo habrá pasado, no puedo calcularlo, pero en una de esas yo me vi mis pies con el uniforme de colegio caminando, recorriendo los mismos pasos que siempre tenía al venir de la escuela. Veía caminando, me veía saltando y el frío empezaba a subir, empezaba a estar por las pantorrillas y me asustaba y abría los ojos. En el momento que abría los ojos, el dolor volvía. Entonces yo volvía a cerrar los ojos y ya no veía solo mis pies, sino me veía a mí en cuerpo entero, en el jardín de mi casa jugando con mis perros, entrando a las habitaciones de mis hermanos, entrando por mi cocina y por toda la casa. Mientras pasaba todo eso, yo sentía que mi cuerpo se ponía más y más helado, pero era un frío como que si metieras la mano en el congelador y cogieras el hielo, es un frío que te quema. Abrí los ojos, nuevamente todo el alboroto, volví a cerrar los ojos, el frío seguía y ya no estaba en mi casa. Es curioso porque yo soy muy escéptica o he sido muy escéptica mucho tiempo sobre lo que te pasa después de la muerte, el trayecto y todo, ¿no? Pero en ese momento yo me vi sentada, no sé, es una especie de una suerte de un vagón, un tren, un bus, qué sé yo,
Estaba sentada, no había nadie a mi alrededor y solo miraba a la izquierda y era como una ventana y veía cosas pasar, como si estuviera en un túnel. Y la cosa donde yo estaba transportándome iba demasiado rápido, demasiado rápido. Y el frío seguía subiendo. Ya estaba la mitad de los muslos. Entonces me asustaba, o sea, me gustaba y a la vez me asustaba. Abría los ojos y nuevamente el dolor venía. Quería sentir esa paz nuevamente. No quería sentir nuevamente esa paz, entonces cerraba los ojos nuevamente y sentía todo lo helado en mí. Y me vi en cuerpo entero nuevamente caminando, pero entre cerros. Un desierto horrible, horrible. Era unos cerros llenos de polvo. Era un camino súper feo y yo avanzaba, caminaba. Y frente a ese cerro había otras montañas. Pero era una montaña hermosa. Era una montaña llena de vegetación. Se veía lindo, o sea, todo lo del frente se veía lindo, árboles, muy bonito. Y yo en ese momento dije, yo quiero ir allá. Entonces seguía caminando, caminaba y llego a un abismo. Y dije, pucha, no puedo pasar, ¿cómo hago? No podía pasar. Y el frío, o sea, cabe resaltar que mientras me pasaba todo eso, mi cuerpo se iba helando más. Estaba el abismo allí, yo no podía pasar, entonces lo único que hago en ese momento fue, bueno, me tiraré, ¿no? Llegaré allá. Extendí los brazos como la imagen de Jesús en la cruz, cerré los ojos y me lancé. Justamente en el momento de lanzarme con los brazos abiertos, estoy en el filo, me lanzo y de abajo yo veo la figura de Jesús tal cual, la cruz, la figura de la cruz, o sea, no necesariamente la cara de Jesús y todo eso, sino lo que significa la cruz, ¿no? Que yo estaba así y Él me levantó y me volvió al lugar. Abrí los ojos y no volví a sentir nada. O sea, volvió el dolor y todo, se fue el frío que tenía, que ya estaba por la cintura aproximadamente, y no volví a sentir nada. Volví a cerrar los ojos y dije, no, yo quiero paz, no quiero este dolor porque era horrible, no quiero este dolor. Y no pasó nada más. En el trayecto de que la cruz me levantó, por decirlo así, escuché una voz algo amorfa, no sabría decir si es hombre o mujer, solamente sé que fue una voz muy dulce que me dijo, aún no, me dijo. O sea, no fue cariñosa, nada, simplemente fue una voz que te daba paz. Y me dijo, aún no. Y me desperté. Bueno, me desperté, empecé a sentir todos los dolores. Recuerdo que pasé la noche ahí en cuidados intensivos y después de 2 días me trasladaron a una habitación de la clínica. Salí. Cabe resaltar que al día de hoy yo valoro mucho esa experiencia. Valoro mucho, lo atesoro dentro de mí y me ayudó porque yo creo que todos tenemos un propósito, ¿no? Al día de hoy soy una mujer ya superada, madre de familia, amo mucho a mis hijos, me amo mucho a mí, no he vuelto a intentar algo así en mi vida y he dedicado mi vida desde los 17 años al día de hoy a hacer voluntariados, no sé, me voy a sanatorios, me voy a Noguchi, a Lor Guerrera y trato de estar con las chicas de 15, 16, las adolescentes que quizás no tengan recursos para poder salir de la situación, no tengan la ayuda, ¿no? Hago mucho, considero de que hago mucha labor social. Y creo que eso fue el propósito que Jesús tenía para mí. Y eso fue lo que me pasó. Esto me pasó en Barranco en el año 2012. Era julio del 2012. Mi hermana que vive en el extranjero había venido por vacaciones, entonces era invierno. Y estaba con mis 2 hermanas que vivía en Santa Rosa con San Antonio, en Barranco. Estábamos hablando, tomando unas chelas tranquilamente. Y estábamos en la cocina con las puertas cerradas porque era invierno, las ventanas también cerradas. La cosa que estamos sentados, yo viendo hacia la puerta que era pivotante y mis 2 hermanas viendo hacia mí. De momento a otro se abre fuerte la puerta hasta que se choca con la cocina. Entonces ellas 2
voltean a ver qué onda, qué pasó. Y cuando vuelven a voltear a verme, por la sorpresa, me ven así frío, pálido, ¿no? Inmediatamente les cuento lo que vi. En lo que se abre la puerta, veo como de este tamañito, un brazo tapado y también en la pared la sombra del brazo y de la pierna guardándose en el marco de la puerta. Justo en esto que se abre antes de que choque, ¿no? De hecho, en ese entonces no creía para nada en duendes, pese a que me encanta ver todas estas cuestiones paranormales y siempre me han interesado. Te creí en otras cosas más comunes como extraterrestres o fantasmas, no sé. Eso no lo tenía ni contemplado. Y bueno, y se abre esta puerta, veo los dos brazos, me quedo frío del miedo y abro la puerta del patio para que entre el perro y lo busque, y al toque cojo a mi sobrino y lo mando a que siga durmiendo pero con su papá. Hago todas estas cuestiones entre sentido común, seguridad y bueno, nada, pasan los años. Algo que creo que por ahí he visto o averiguado que cosas que tienen que ver es cuando hay que podrían ser como portales, no sé, y en este caso era un espejo grande antiguo que daba frente al pasadizo donde estaba una de las entradas de la cocina y que terminaba en una puerta, ¿no? Bueno, pasa el tiempo y hablando de esta historia entre distintas personas, a la prima de mi pareja, que de hecho vive en esa calle San Antonio pero a 2 cuadras, me cuenta que había visto un blogspot, Fátima Rodríguez, ahí les pasó el enlace de la publicación, y que dentro de varias historias de duendes de Barranco, hay una que justo sucede en la casa vecina, esta donde vi. Esto sucedió en un edificio rojo en un primer piso, un edificio medio nuevo, pero esto lo habían visto desde la casa del frente y en el edificio del vecino, ¿no? Una casa naranja que hay unas 2, 3 historias contadas entre varias personas que han vivido por ahí o que han pasado caminando, que han visto estos seres pequeñitos o paseándose por la calle o que se meten a la pared después de molestar, ¿no? Entonces dije, bueno, lo que me pareció le ha parecido a otras personas más, y ahí a 20 metros a la redonda. Y bueno, eso es lo que a mí me pasó. Unos años antes, como en el 2008, durante una fiesta de Halloween, a 2 cuadras de ahí estaba con unos amigos y del grupo que estábamos sentados en una zona bien iluminada en una casa que había una fiesta, 2 vieron pasar el duende. Yo estaba ahí con ellos y yo no lo vi, pero ellos 2 que estaban frente a mí como que siguieron algo con la vista y después como que desapareció, se vieron y fue como, ¿tú lo viste? Pasó ahí caminando. Y fue como algo más que sucedió también a 1,5 cuadras de donde yo vi esto. Entonces empiezan a haber como coincidencias interesantes. Y bueno, eso fue mi historia a contar acá. Desde hace años Esteban ha sido testigo de cientos de historias paranormales. ¿Te gustaría contarnos la tuya? Escríbenos a nuestras redes sociales y sé parte de esta nueva temporada de historias paranormales contadas por sus protagonistas. Esta historia pasó en los años 80 en el cuartel Los Barbones en Barrios Altos. En los años 80 creo que era obligatorio hacer el servicio militar, entonces yo tengo un tío, hermano de mi mamá, que en esos años, con 17 años, decidió enrolarse al ejército voluntariamente con un grupo de amigos del barrio. En ese grupo de amigos también estaba su mejor amigo llamado Fernando. Y bueno, entonces eran chicos jóvenes, sanos, no tenían problemas. Cadetes nuevos les hacen como un ritual de iniciación. El ritual se trata de que cada cadete, soldado, tenía que cuidar una parte del pabellón dentro del cementerio, ¿no? Entonces a mi tío le tocó el pabellón de niños y bueno, entonces mi tío me cuenta que toda la noche fue una noche muy pesada, escuchaba llantos, lamentos. Bueno, entonces mi tío solamente se aferraba a rezar y bueno, a que
que la noche se trate de pasar lo más rápido posible, ¿no? Pero el que sí tuvo una mala experiencia fue su amigo, ¿no? Fernando. Y dice que él estaba haciendo su guardia en el pabellón que estaba cerca del cementerio y escucha como un golpe seco, que como si algo se hubiera tirado fuera del cementerio, dentro del cementerio. Y cuando voltea, él ve como un perro negro que cae y que estaba caminando cerca al pabellón donde él estaba. Y él en su curiosidad comienza a perseguir al perro y bueno, los pabellones del cementerio son como laberintos, ¿no? Y cuando el perro ya estaba a punto de perderse, él en uno de los pabellones ve que en el medio del cementerio había un chamán con velas y el perro estaba al costado del chamán. A la mano derecha había como un hombre alto de presencia americano, así como de color de tez blanca que estaba con terno. Y bueno, entonces este tal Fernando se acerca para preguntar quiénes eran o qué hacían ahí, ¿no? Y cuando ya estaba a punto de llegar estaba casi a 2 metros, 1,5 metros del grupo, el hombre de terno comienza a caminar como una cojera. Y como los pabellones son oscuros y solamente te alumbra la luna, no se notaba muy bien qué era. Y cuando se da cuenta, esta persona que tenía terno tenía 2 patas de cabra. Y lo que atinó a hacer fue tiró su armamento, se tiró por la pared del cementerio y al momento de salir un taxi lo atropella, ¿no? Lo llevan al hospital y bueno, como mi mamá, mi abuela eran amigas de la vecina, fueron todos al hospital a ver cómo estaba el muchacho, qué es lo que había pasado y lo encontraron en el shock contando lo que yo estoy contando ahorita, que haciendo su guardia en el cementerio vio, no sé qué era, una entidad, qué habrá podido ser, ¿no? Que era un hombre eterno que tenía 2 patas de cabra, había un chamán haciendo un ritual en el medio del cementerio y el perro que se tiró, ¿no? Dentro del cementerio, ¿no? Pero lastimosamente la salud mental de esta persona se deterioró después de este incidente. Lo sedaban, le daban pastillas porque tenía ataques de shock. Incluso estuvo en algunos sanatorios como el Iguchi, el Arco Herrera, pero... O sea que después de este incidente su salud mental estuvo bien resquebrajada, bien mal, entonces ya no fue el muchacho sano, joven que conocían en el barrio. Y bueno, entonces yo cuando era niño, como vivía en el mismo barrio, lo llegué a conocer, pero ya era un adulto y sí se veía que estaba ya un poco fuera de lo normal, ¿no? Esto me pasó en el año 1999 en Comas, en agosto. Bien, para poner en contexto, yo crecí en Comas, por Chacracerro, Retablo. Vivía en la casa de una tía, en una de su casa de mi tía, que tenía 5 pisos, el cual era habitado el primer piso solamente por 7 personas. Entre ellas estaba yo, mi abuela, mis 3 hermanos hasta ese entonces y una tía. Entonces, del primer piso estábamos nosotros, el segundo, tercero, cuarto y quinto era vacío. No había cuarto, no había gente. Entonces, resulta de que yo estaba en primero de secundaria, estábamos en el primer piso, yo agarro y me voy al cuarto piso, al último piso, ¿no? Por así decirlo, a hacer mis tareas. Entonces empiezo a hacer mi tarea, yo estudiaba en la tarde, estudiaba en el colegio Miguel Grau, el comercio, en Comas. Eso de las 8 de la noche, subo a hacer mi tarea y eran como las 11:30, 12 de la noche. Estaba sentado haciendo mi tarea y en eso de momento escucho que en el techo, o sea en la azotea de la casa, escucho que empiezan a correr, era, no sé, como si fuera un caballo, algo así. Empieza a correr todo el techo, de punta a punta. Se iba de la altura como quien irse hacia la calle hasta el final de la casa. Pero por el techo, iba corriendo, así como si fuera un caballo. Entonces me pareció extraño y un poco de miedo. Al rato habrá sido como 2 veces. Al momento que sigo haciendo mi tarea, siento que vuelve a correr y ahí me dio miedo, pues, ¿no? Yo como estaba escuchando una radio pequeña, que era de casetera con un solo parlantito, digo, no, mejor me bajo, pues, ¿no? Apago la radio, junto a mis cuadernos y bajo con mi blog, nada más. Mi cuaderno lo dejo porque como estudiaba en la tarde, bajo con mi blog. Y en eso que estoy bajando, ahora, el tema está en que las escaleras eran en V, algo así. Baja, descanso y sale el primer piso. El cuarto al tercero tiene un descanso en el medio. Entonces yo bajo con mi blog, apagué las luces, estoy bajando y escucho otra vez que empieza a correr eso.
hasta el momento era el sonido, ¿no? Empieza a correr y escucho que baja de la escalera de la parte de la azotea hacia el cuarto piso y empieza a bajar, blom, 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 blom. Y yo me quedo casi en el descanso, de entre el cuarto al tercer piso, en el descanso, me quedo parado y veo que se acerca y se para justo en la entrada de la escalera para bajar, ¿no? Y me quedo mirándolo y esa cosa o ese espectro o ente, qué sé yo, estaba como con una sábana o una túnica, no lo sé, tapado así, tapado totalmente. Entonces se para en la puerta, yo me quedo mirándolo, por así decirlo, justo en la entrada de la escalera es un tragaluz. Como es el último piso, era un tragaluz y entraba la luz todavía de lo que era de la calle, ¿no? Por así decirlo. Entonces esa cosa se para, yo me quedo mirando, nos miramos aproximadamente unos, no sé, 3 segundos, 4 segundos, y lo que hace eso es abrirse, se abre así, y le juro por Dios que a la hora de que se abre, yo lo veo a esa cosa que tenía la cara, al abrirse tenía la cara, las manos así como si hubiera sido quemado, algo así como la piel cuando se quema y se arruga, algo así. Se abre, veo así, o sea, al abrirse todo, veo que de la cintura para abajo tenía unas patas, y sacaba mi lógica porque lo que corría era como una pata de un animal X, tenía como si fuera de un chivo, de un carnero, algo así. Y la cara era así como de una res, no sé si era un toro, vaca, no lo sé, algo así. Pero fue así, abrió unos 3, 4 segundos, cierra y se viene hacia mí. Lo único que yo recuerdo al momento fue que grité, porque se vino hacia mí, grité y reacciono cuando mi hermano me estaba, como que me agarraba del hombro y me estaba así jaloneando, ¿no? Me decía, Carlos, ¿qué te pasa? ¿Estás caído? O algo así. Y entonces yo cuando reacciono, le digo a mi hermano, pues no, hay un señor, hay un hombre de blanco, asustado y llorando. Estaba que llore y llore, y yo veía que mi abuela subía del segundo piso, del primer piso, digo, hacia el segundo piso. Ahora, ¿dónde está bueno, el detalle está en que hasta el día de hoy me pregunto, es que cómo pude yo haber bajado desde el cuarto piso al primer piso sin ni siquiera haberme caído. Esa parte no me recuerdo. Fue milésima de segundos, pienso yo, porque vino, cerré los ojos, grité y al yo reaccionar estaba ya en el primer piso como para salir a la calle, pues, ¿no? hacia el pasadizo. Y ahí mi hermano me zamaqueaba, me decía, ¿qué te pasa? Y me gritaba, obviamente. Yo estaba gritando y lloraba y lloraba. Mi abuela subió y me bajó, obviamente, y trataba de consolarme, pero yo lloraba y decía que hay un señor que estaba con una manta blanca y esas cosas, bueno. Desde ahí, pasando como, no sé, 2, 3 días, siempre tuve el temor de bajar, o a veces mi abuela paraba en el cuarto piso y me decía, hay que subir algunas cosas del primero, qué sé yo, sus pastillas. Y yo cada que bajaba siempre tenía esa sensación de que alguien me miraba y me daba miedo, pues. O sea, así habrá estado como casi un mes. De ahí poco a poco lo iba como que olvidando, pues, ¿no? Y nada, de ahí pasó como casi 1 año y medio que es que nos mudamos ya a Puente Piedra, pues, a donde actualmente estoy viviendo, pues. Valga la redundancia, vivo detrás de un cementerio, para variar. Ajá. Y posterior a ello, bueno, eso me pasó cuando en aquel entonces tenía aproximadamente 12 años, 12, 13 años por ahí. Ahora, en la actualidad, bueno, yo pertenezco al cuerpo de bomberos y me pasó también un tema de una aparición o ver a un ente o un espíritu, por así decirlo, en mi compañía de bomberos. Que eso fue en el 2022, mediados de 2022 por ahí. ¿En qué compañía fue? Puente Piedra. ¿En la compañía? En la compañía de bomberos de Puente Piedra. Entonces resulta de que nos habíamos quedado solamente el chofer, el piloto, un compañero y yo. En ese rato, en ese momento estaba yo al mando de la compañía. Entonces nos habíamos quedado a conversar, ¿no? Haciendo la guardia hasta eso de las 11, 11:30 de la noche y decidimos ir a dormir. Y le digo, entonces hay que apagar las luces, ¿no? Porque siempre es así, o sea, antes de dormir tenemos que apagar las luces de todo el salón y solamente la sala de radio se queda encendida nada más. Una emergencia, tenemos la luz de la sala de radio para poder transitar, ¿no? Entonces yo voy, cierro la puerta, el portón, los aseguro, y estoy viniendo del portón hacia
hacia la parte donde está la guardia, de las habitaciones, algo así. Y en el patio de máquinas está estacionado la máquina, atrás estaba la ambulancia. Y como estaba la luz todavía, hasta antes de apagarlo, se ve, porque como la ambulancia tiene sus ventanas que son así translúcidas, algo así. Entonces yo estoy viniendo y me voy hacia el baño. Justo en la ambulancia, entro hacia el baño y de reojo, estoy viendo así, de reojo veo a un joven en la ambulancia, porque la ventana estaba medio abierta, en la ambulancia mirando hacia donde yo, o sea, mirándome supuestamente. Entonces lo veo y me voy hacia el baño, apago las luces y salgo y ya no había nadie. Y me pareció raro, entonces abro la ambulancia y estaba vacío. Cierro y empiezo a caminar hacia las escaleras para subir a la guardia y mi compañero del segundo piso agarra y me dice, Carlito, ¿lo vistes? Y yo le digo, oye, yo pensé y te juro que creí que eras tú. Le digo, no, yo también lo vi y de verdad, o sea, lo que vimos los dos fue, bueno, yo que estaba cerquita, vi a un joven aproximadamente entre 20 años o 25 años, tez clara, cabello corto y nada, yo paso, me mira y ahí quedó pues, ¿no? Entonces mi compañero nos quedó como una anécdota, una de las tantas que hay en las compañías y supuse yo que era un ente, un alma, ¿no? Que a veces en la ambulancia pasan un montón de cosas que tal vez quedan cargadas esas energías, ¿no? Y esa es mi historia. Me pasó también un año antes de esta obra, que también estaba haciendo mi primera obra aquí en este teatro, que nos empezaron a tocar el piano. Estábamos todos a oscuras, solamente con las luces de las luces del teatro, pero bien tenue, que mi directora vocal estaba con nosotros y tenía el piano acá, ¿no? Era un piano que se conectaba a la corriente, pero ella estaba tocando como para esta parte, porque estábamos haciendo melodías, estábamos como que en esta parte, y ella siente que le tocan el botoncito más agudo, ¿no? Tin, 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 sonaba. Y eso pasó en plena clase, ¿no? Todos como que, bueno, yo dije es una falla, pero mis amigos sí se quedaron con mucho miedo, ¿no?